ha contado esta tarde, ¿no? Señor, gracias por el amor que nos das, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa nuevamente. Queremos, Señor, honrarte a través de los campos y también, Señor, queremos ser llenos de ti, de tu palabra. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Nuestro Dios cantando estas alabanzas, Él es el Dios que adoramos, ¿verdad? El Dios que vive en nosotros. Amén. Y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande miseria y poder papar. El Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Es el Dios que adoramos, amén. Jesús
gracias a su muerte, amén, tenemos vida. Seguimos alabando a nuestro Dios. Este es un canto, ¿verdad?, que nos recuerda el trabajo del Señor nunca es en vano. El Señor siempre está buscando corazones dispuestos a servirle, corazones que quieran agradarle, amén. Entonces este canto habla de que el Señor es un Dios inagotable, ¿verdad?, un Dios que no se cansa y siempre va a cumplir su propósito en nosotros, amén. Entonces vamos a alabarlo.
dio su vida para morir por nosotros. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Este es un canto que nos recuerda también el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es un canto que nos lleva a recordar que Él nos ama, que dio su vida, ¿verdad?, por ti y por mí. Y nos ama tanto que quiere tener esa comunión con nosotros. Amén. Entonces vamos a cantarlo juntos. El Señor es bueno con nosotros, amén. Él ha sido fiel y a nosotros nos queda solo ser fieles a Él, amén. En buscar su voluntad cada día. Este es un canto nuevo que hemos preparado para alabar al Señor.
Me recuerda también que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. Es el mismo Dios que puede hacer milagros, es el mismo Dios que puede transformar las vidas de la gente. Amén. Entonces vamos a honrarlo cantando juntos.
En el Salmo 36, versículo 5 y versículo 7 dice: Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos todos, realmente contentos de que nos estén visitando en este momento para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida también a todos los que nos están mirando online o que lo van a estar mirando en el futuro, en los próximos días. Anuncios para esta semana: el viernes los jóvenes siguen teniendo sus reuniones aquí a las 7 de la noche. Les recuerdo, si tienen un amigo joven, vecino, familiar, invítenlo para que vengan a compartir y aprender un poco más. Y los caballeros, vamos a estar reuniéndonos el viernes 1 de mayo a las 6 de la tarde en la casa del pastor. Ahí tenemos un tiempo de compañerismo, comida, tenemos un estudio bíblico y un tiempo de oración. Ahora vamos a estar invitando al pastor esta tarde que nos va a traer la palabra de Dios. Muy buenas tardes, una bendición que estemos nuevamente en la casa de Dios, en su santuario. Expresaba el salmista David que es mejor vivir un día, estar en sus atrios, en su santuario, que 1000 años fuera de ellas. Vamos a tener un tiempo de oración y los jóvenes, los caballeros van a ser sábado, Emerson, 1 de mayo. Sábado 1 de mayo. Vamos a tener un tiempo de oración. Esta semana hablaba con Carla. Yo sé que se han de acordar de Carla García, la mamá de Eri. Y me comentó que su mamá está pasando por la enfermedad, igual una enfermedad de cáncer en los pulmones, y solamente le dan unos meses de vida a la mamá de Carla. Yo sé que se acuerdan de Carla, la mamá de Eri. Y le pedí permiso para si podía estar orando por ella en la radio, y me dijo que sí, que claro que sí, que estuviera intercediendo, que su esperanza era Jesucristo. Y le dije que íbamos a estar orando como iglesia. La invité a que viniera, pero está trabajando los domingos, por eso no está con nosotros. Vamos a orar por ella, vamos a orar por la suegra de mi cuñado, también tiene cáncer, vamos a orar por ella. Y por la hermana Juanita, el jueves estuve en el hospital visitándola y orando por ella. Su estado es crítico. Salí impactado del hospital al ver qué tan frágil es el cuerpo humano, ¿verdad? Y tengamos siempre esperanza en Jesucristo. Dice la alabanza: aunque la tempestad esté dura, anclado estoy en Él. Y les voy a decir una cosa: cuando usted conoce de Jesucristo que ya hizo todo, nuestra esperanza, nuestra fe va a estar en Él. Nuestro anhelo es que ningún familiar que amamos se fuera de esta vida, ¿verdad? Yo recuerdo las Navidades en mi casa con mis 6 hermanos, papá, mamá, y pues yo sé que ya aquí en la tierra jamás vamos a volver a tener eso. Uno de mis hermanos ya está con el Señor y mi papá ya está con el Señor. Entonces yo sé que en la tierra eso ya no va a ser posible, pero un día en la vida eterna va a ser posible. Pero el salmista David decía, cuando su hijo iba a morir, el salmista David seguía orando, seguía clamando, seguía adorando a Dios y pidiéndole que su hijo no muriera. Y mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a orar por nuestros seres queridos para que Dios nos los deje más tiempo conforme a su propósito. Si usted ve en la palabra de Dios, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. No lo hace por hacer. Aún los milagros que usted ve en los evangelios, Dios los hizo con un propósito. El principal propósito lo dice el Evangelio de Juan: por señales, para que la gente pudiera ver, para que la gente se doblegara ante Jesucristo y reconociera su deidad. El segundo propósito era para que le diéramos la gloria a Él y le adoráramos. Cuando Dios sana a un leproso, Dios le dice: ve y muéstrate a los sacerdotes. O sea, para darle la gloria a Jesucristo. Para que ir a los sacerdotes era ir a su tabernáculo, era ir al templo a adorarle a Dios. Y les voy a decir una cosa, iglesia Bethesda.
Esta semana miraba a un predicador muy conocido angloamericano y él decía, esta es la última iglesia, va a venir el rapto. Y hablaba de la última iglesia refiriéndose a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia ni fría ni caliente, que muchas veces es tibia. Y nadie sabe, yo les prediqué la semana pasada cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿y vas a establecer tu reino? Y le dijo Jesucristo, hey, a ustedes no les es necesario conocer los tiempos ni los sazones. Dios Padre en su potestad conoce. Pero algo sí sabemos, que Jesucristo dijo cuando la maldad se multiplique, cuando oigan de terremotos, cuando haya pestes, el momento está cerca. Hermanos, es catastrófico ver las noticias. Ya nos acostumbramos a ver que hubo un tiroteo, hay otro tiroteo, o sea, el amor de muchos se va a enfriar. Es increíble, hasta a veces yo le digo al Señor, Señor, ya nos acostumbramos a ver la maldad. Ayúdanos a que nosotros no nos enfriemos. Tú tienes que orar por tu prójimo. Es más, tienes que llorar por tu prójimo para que encuentre lo que vamos a predicar el día de hoy, la gran redención, la salvación. Si lloras por tu prójimo, tienes que llorar por tu hermano en Cristo. A mí una ocasión me dijeron que como pastor me debe de pasar por arriba los problemas de la gente para que yo pueda descansar. Y digo, pues hasta cierto punto sí, o sea, porque si no, no descanso. Pero hermanos, hay veces que yo recuerdo y veo las situaciones y las lágrimas se me salen. Y le imploro a Dios. Entonces vamos a orar. Es una semana crucial para la familia Fernández de Lara, reconociendo que están en las manos del Señor. Reconociendo que ellos han estado alabando al Rey de Reyes. Y pase lo que pase, ellos saben que su vida está escondida en el poder, en la gracia y en el amor de Cristo Jesús. Cantamos que hay poder en el nombre de Jesucristo. Y espero que esta iglesia cuando alaba a Dios lo alabe con la mente y con el corazón, pero sobre todo con el Espíritu, diciendo, hay poder en el nombre de Cristo. Yo no sé si a veces usted no alza su voz porque no se la cree o porque no le nace alabar a Dios. Pero si usted ve que yo alzo mi voz, porque yo sé quién es mi Dios y yo le amo, pero sobre todo sé qué ha hecho por mí. Y vamos a orar por la familia Fernández de Lara. Vamos a orar por Carla, la mamá de Carla García, Alicia García Ramírez, se llama la mamá de Carla. Alicia García Ramírez, que está sufriendo también la enfermedad de cáncer. Voy a orar por la suegra de mi cuñado. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, mujeres, hagan un círculo alrededor de Yadira, pónganse de pie, y orando en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cuál es el propósito de Dios, nadie lo sabe, pero Dios sí nos mandó a seguir orando. Ellos van esta semana a Houston. Para tener los resultados del segundo tratamiento, y Dios ya lo sabe, pero vamos a orar a su santo nombre. También acuérdese de Alicia García Ramírez, la mamá de Carla. Oremos a Dios. Padre santo, Padre amoroso, Padre justo, Padre omnipotente, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que fuimos encontrados faltos. Como dice tu palabra, que todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria. Pero te agradezco en esta tarde por el Señor Jesucristo, que Él nos dio la salvación, la redención, la justificación, fue nuestra propiciación. Y a través de Él, mi Señor, a través de Él, Padre Santo, vengo delante de ti. Y si en algo te hemos fallado, Padre, individualmente como iglesia, te pido perdón el día de hoy por nuestros pecados. Primeramente yo como tu siervo, como tu hijo, Señor, que me has llamado a guiar tu santa iglesia, que un día voy a entregar cuentas por tu rebaño. Aquí estoy, contrito y humillado delante de tu presencia. Perdóname, Señor.
si he sido negligente, lo que haya hecho, Señor, que no te agrade. También te pido perdón por mi iglesia que me has dado, Bethesda, Casa de Misericordia. En ese sentir venimos a decirte que se haga tu voluntad, que tú eres santo, que bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, que te adoramos, Señor. Y pase lo que pase, aquí está tu iglesia, Bethesda, para adorarte. En tiempo de bonanza, en tiempo de paz, en tiempo de gozo, pero también en tiempo de tristeza, en tiempo de dolor, en tiempo de tribulación. Aquí estamos para adorarte. Y ha venido la prueba, la tribulación a nuestras vidas. En esta hora te pido por la mamá de Carla García, Señor, como ella expresaba, Bethesda es mi iglesia. Oren por mí. Y oramos por su mamá, Alicia García Ramírez. Solamente le han dado unos meses de vida, porque el cáncer está avanzado en esos pulmones. Pero yo reconozco, Señor, y mi fe en la persona y en la obra de Jesucristo, que si tú dices que sea sanada, será sanada. Pero que ellos aprendan a darte la gloria y la honra en todo momento. Te pido, Señor, por la suegra de mi cuñado Manuel, Señor, que al igual, Señor, está atravesando con el cáncer. Ayúdala, Señor. Ayuda a la mamá de Jenny. Te lo suplicamos, Señor. Aquí está tu iglesia local clamando. Tú dices que donde se reúnen 2 o más en tu nombre, ahí estás tú. Bendito sea tu nombre. Señor, si tú fuera tu voluntad levantar a la hermana Juanita Treviño de esa camilla, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. La fe, Señor, no me va a faltar. Solamente reconozco que solamente tú lo puedes hacer. Y en esta hora, Señor, sabiendo y reconociendo lo que dice tu palabra en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y los que se acercan a ti es necesario que tengan fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esa fe te vengo a pedir por Yadira Fernández de Lara, Señor. Que la enfermedad sea detenida, si es tu santa voluntad, que sea apagada, Señor. Tú eres el doctor de doctores, el médico de médicos, y en ti está nuestra fe y nuestra esperanza. Ese es el anhelo de nosotros como iglesia. Pero pase lo que pase, reconocemos que tú a través de la cruz de Cristo, a través de lo que hizo tu Hijo Jesucristo, toda llaga fue sanada. Porque nosotros, sea que vivamos o muéramos, somos de Cristo. Nosotros tenemos una esperanza verdadera, no como el mundo. Y por eso estamos orando en el nombre de Cristo Jesús. Prepara a la familia Fernández de Lara. Te pido que pase lo que pase, le des la promesa del libro de Filipenses. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. En la tempestad solamente tú nos puedes dar esa paz. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Hemos rogado, hemos clamado en este momento, en oración, en súplica y sobre todo, Señor, con acciones de gracias. Pase lo que pase, sigues siendo Dios y sigues siendo santo. Te amamos y tu amor fue demostrado en la cruz al salvarnos para la eternidad. En esa confianza, en esa fe hemos orado y te lo suplicamos en el nombre, que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, los niños pueden ir a sus clases con sus maestras y nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25.
Libro de Romanos capítulo 3 versículos 23 al 25. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra, a la santa palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 3 versículos 23 al 25. Dice de esta manera la palabra de Dios. Me siga y con su vista. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Señor, vengo delante de ti en esta hora a decirte gracias por la redención, la salvación, la justificación. Señor, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder comprender y entender la magnitud de la gran redención. Puntos doctrinales que deben de estar muy firmes en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra alma, porque ahí está nuestra esperanza. Te pido, Señor, trabajes en nuestro ser para que tu palabra caiga con claridad y vivamos confiadamente en las promesas de tu palabra, no del ser humano, de lo que dice el día de hoy la carta a los romanos, la epístola a los romanos, la gran redención en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hay historias, déjame decirle que hay historias que marcan nuestras vidas, que va a haber, esas historias van a pesar de que pasan años y años, esas historias van a estar arraigadas en nuestra cabecita y muchas de ellas tal vez pasaron de chiquito. Va a haber historias que van a marcar tu vida hasta que Dios te lleve a su presencia. Es imposible recordar toda tu vida, o sea, yo ya tengo 48 años, voy a cumplir 49, es imposible recordar toda mi vida, pero hay eventos que nos marcaron, y un evento que me marcó en mi vida, que recuerdo, y que yo creo lo voy a tener hasta mi vejez, si Dios me permite tener mi mente lúcida. En un momento yo tenía 4 o 5 añitos de edad más o menos, y estábamos jugando frente a un río, mi hermano y yo, aventábamos piedritas a unos patos, y ahí estábamos los dos chiquitos, yo 5, él 3 años más o menos. Entonces estábamos chiquitos jugando, y en un momento yo me descuidé y fui a agarrar otra piedra, volteé y perdí de vista a mi hermano, cuando otro niño que estaba ahí me dice, oye, le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿no es tu hermano aquel que va allá? Y mi hermano ya no iba corriendo, iba en el río, ya el río lo llevaba como un trapito, nomás se miraba mi hermano que iba avanzando por allá, y yo miré a mi hermano y me imaginé que era mi hermano, porque yo iba y dije, pues sí es mi hermano. Volteé a ver rápidamente y corrí hacia mi papá y le digo, Oscar, ya iba en el río. Mi papá corre hacia allá y se avienta a salvar a su hijo. Su hijo tenía 3, 4 años. Y recuerdo todavía, aunque yo estaba chiquito, recuerdo que mi papá saca a mi hermano de ese río y viene mi hermano todo mojado. Y si usted un día conoce a mi hermano, dice, ustedes dicen que yo he sido el más chillón, y pues sí era muy chillón, ya está grande. Y salió del río y no era para menos, quería llorar, pero había tragado mucha agua y lloraba, y mi papá, hey, mi hijo, ¿estás bien? Y sacaba agua y llore. Y ¿saben una cosa? Si mi papá no se hubiera aventado a ese río, mi hermano no hubiera sido salvo. Mi hermano hubiera muerto a una temprana edad. ¿Y sabe por qué mi papá se aventó sin dudarlo? Se agarró, él estaba lavando su carro, por la sencilla razón que mi papá ama a su hijo. Aunque mi papá en ese tiempo, en ese momento tenía 5 hijos, porque después le nació uno ya en su juventud adulta, le nació otro, tenía 5 varones, pero él no quería perder a ninguno, o sea. Él me decía, mi hijo, tú no tienes idea cómo se aman a los hijos, cómo los amo. Nunca se me va a olvidar eso, porque ya cuando nació mi hija, yo logré entender las palabras de mi padre, el amor que se le tiene a un hijo. Entonces él me decía, y yo recuerdo esa historia, y él se aventó con ese amor a salvar, a rescatar a su hijo. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque el día de hoy vamos a abrir la gran redención, y el significado de la gran redención significa salvar, rescatar a alguien, comprar a alguien, darle libertad, rescatar. Imagínese si yo le cuento esta historia del amor de mi padre terrenal, que era un amor imperfecto, porque muchas veces falló como ser humano, un amor imperfecto
perfecto. Ahora imagínese el amor del Padre eterno, que es un amor perfecto, que nos ama con amor eterno. Por eso quiero que el día de hoy, cada sermón es importante, pero quiero que usted logre entender el amor de Dios. El amor de Dios que nos rescató, que nos salvó. Cuando tú logras entender ese amor, tú amas a Dios y vas a empezar a amar a Dios y a entender la vida cristiana de otra manera. No simplemente como el Diosito que te va a proveer, que te cuida, el Diosito que le clamas cuando tienes necesidad, sino el Padre Celestial eterno que te ha amado con amor eterno. Y aprendes a tener una comunión con Él porque te das cuenta que nadie, absolutamente nadie, ni en esta vida, ni en la vida venidera te va a amar como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios nos vio muertos en nuestros delitos y pecado, Dios todo lo hace con un propósito. El propósito que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario fue para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Y todo aquel que lo acepte, como dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta el amor del Padre? Yo estoy seguro que mi Padre no hubiera dado ninguno de sus hijos, 6 hijos varones que Dios le dio, para que otro se salvara. Pero mire el amor del Padre por nuestra redención. Y quiero que cuando usted algo del sermón vea, usted lo apunte para que cuando le pregunten, usted sepa explicar lo que es la redención, lo que es la salvación, lo que es la justificación. Porque a veces platico y me dicen cada historia que digo, ay Señor, ¿no les estoy enseñando la palabra o qué pasó? Yo quiero que esos puntos doctrinales de la palabra de Dios, no un humanismo, no un mensaje motivacional, sino la poderosa palabra de Dios que transforma vidas y nos da esperanza. Entonces, de eso se trata la gran redención. Pero ¿de qué nos rescató el Padre? Vamos por eso al versículo 23 de Romanos. ¿De qué nos rescató? ¿De qué nos rescató el Padre que hizo un plan y mandó a su Hijo? Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La situación del ser humano desde Adán hasta cada ser humano que vivió en la tierra, escúcheme bien, la situación del ser humano desde Adán y cada ser humano que ha pisado el planeta Tierra, el globo terráqueo, como lo quiere llamar este planeta, su situación era no grave, era catastrófica, era sumamente grave, era en estado de coma. Estábamos pero muertos en una situación, la situación que le conté de mi hermano era grave, pero no tan grave como su situación espiritual de mi hermano, que un día tuvo que aceptar a Jesucristo para ser sanada de esa situación. Por cuanto todos pecaron, Dios quiere dejar bien claro a toda la raza humana que somos pecadores. Ya le había, en el contexto de estos versículos, ya le había dejado saber a su pueblo judío, a los hebreos, a los israelitas. Les dice, ustedes también, ustedes no están exentos. Porque los judíos le decían a Jesucristo, somos descendientes de Abraham. No, pero eso no te exenta que tú también eres pecador. Le dejó saber primeramente al judío y sabe aquí en el primer siglo, a través de la carta a los romanos, a los primeros que fue escrito esta carta, ¿sabe a quién fue? Como dice la carta, a los romanos, al poderoso imperio romano del siglo I, al César, al cual lo tenían como el Curios, el Señor. Al ejército poderoso del imperio romano, el apóstol Pablo, con esa autoridad por el Espíritu Santo, le dice a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También ustedes, romanos, son pecadores. Aunque tengan un imperio poderoso, aunque tengan a su César, aunque gobiernen a todo el mundo de aquella época, ustedes también son pecadores. Dios se lo expresa a través del siervo de Dios llamado Pablo. A través de esta carta le dice a los romanos, cada generación, cada época,
de toda raza, color, descendencia, todos son pecadores. Usted va a escuchar gente que le dice, es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, yo soy más bueno que malo. Pero usted le tiene que decir, no, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos. No hay bueno alguno, porque a veces nos podemos comparar, no, es que yo nunca he matado a nadie, no ando disparando allá, o sea, yo hago esto, ¿no? Pero con quien nos tenemos que comparar es con Jesucristo. Todos pecaron, que estamos en la misma condición, en la misma categoría. Aquí la pregunta que nos puede surgir, ¿por qué todos estamos en esa misma situación? O sea, ¿por qué Dios dice su palabra por cuanto todos pecaron? Aquí nos puede surgir una pregunta y muchas veces nos surgen a nosotros, a veces cuestionamos a Dios, le preguntamos a Dios. Cuestionar a Dios no es válido, pero está bien si lo has hecho en un momento de tu vida. Dios es bueno y es grande en amor y nos contesta, ¿verdad? Pero tal vez tú no lo has cuestionado, pero alguien te puede decir, oye, pero ¿por qué he pecado? Sencillo, le tiene que contestar. El pecado que cometieron los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, fue imputado, fue puesto en nosotros. Ay, pero yo no cometí este pecado. Usted dígale, cuando tú fallas en algo, en cualquier cosa, sea pecado chico, grande, mediano, lo que tú consideres, estás haciendo lo que hizo Adán y Eva, fallarle a Dios. Cuando tú no honras a tu esposa como la debes de honrar, estás pecando. Cuando tú le contestas con una grosería a tu prójimo, pecaste. A eso se está refiriendo Dios. Podemos decir, ¿por qué el pecado de Adán y Eva fue puesto? Hermanos, cada vez que fallamos nos debe de recordar que somos pecadores y que Dios tiene la razón y el hombre es mentiroso. Por esa sencilla razón dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Un ejemplo sencillo es como que tú tienes tu cuenta bancaria, ¿no? Y fue puesto a tu cuenta el pecado. Dices, ay, que no se deposite eso, mejor que se deposite la ayuda financiera que estoy esperando del gobierno, ¿no? Pero no, en esta ocasión es el pecado que fue imputado a nosotros, fue puesto en nosotros. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto como el pecado entró en el mundo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre, dice, por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán y Eva. Y cuando entró el pecado, mis hermanos, entró la tristeza, el dolor de la muerte. Pero bendito sea Dios, porque Dios sacó al ser humano del huerto del Edén para que no extendiera su mano al árbol de la vida y viviéramos en este cuerpo por la eternidad. Entonces, a través del pecado, y si se da cuenta, Romanos 5:12 termina igual que Romanos 5:23, por cuanto todos pecaron. Así termina el versículo 12 del capítulo 5. Entonces nos damos cuenta, por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. No se trata se trata que venimos con pecado, se trata que nacimos en pecado. El segundo rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el pastor de ovejas llamado David, lo reconocía. Cuando tú reconoces tu bajeza espiritual, estás reconociendo la grandeza de Dios. Cuando tú reconoces lo que dice la palabra de Dios, estás reconociendo que Dios es un Dios verdadero, que Dios siempre dice la verdad. Y el rey David lo reconoce inspirado por el Espíritu Santo. Y fíjese lo que dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado. Dice, wow, cuando me estaba formando en el vientre de mi madre, en maldad he sido formado. Ya venía con esa enfermedad del pecado. Y en pecado me concibió mi madre. Wow, o sea, esa criatura que nace en cualquier momento va a desarrollar el potencial del pecado. ¿Por qué cree que dice la palabra en Proverbios? Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo
no se aparta, ¿verdad? Porque no es que nos contagian el virus del pecado. No es que se aprende, sino que ya se nace con esa enfermedad letal. Dice el salmista David, un hombre que amaba a Dios, imperfecto, pero se arrepentía cada vez que Dios le mostraba que había fallado. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por tanto, esta es la situación de cada ser humano que viene aquí a la faz de la tierra, al planeta, al globo terráqueo. Pero déjeme decirle que así como todo en la vida tiene una consecuencia, todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. O sea, si tú siembras rábanos, vas a tener rábanos. Si siembras zanahorias, vas a tener zanahorias. Es ilógico que siembres un guayabo y esperes que te dé mangos. Entonces el ser humano sembró en el huerto del Edén su desobediencia, su pecado ante Dios. Pecado significa errar al blanco. Le fallamos a Dios, a nadie más. Al Dios santo, santo, santo. Entonces hay una consecuencia, mis hermanos. Hay una sentencia. Hay un veredicto dentro de la corte de Dios. Esto no suena muy bonito, pero ahí no se quedó el libro de Romanos. Bendito sea el Padre, y damos gracias a Dios por Jesucristo. Fíjese lo que dice la sentencia en el versículo 23, parte B. Por cuanto todos pecaron, ahí viene la sentencia, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Esto ya es sencillo, y espero que cada uno aprendamos esto y lo tengamos bien fijo en nuestra mente. La condenación, también se puede decir la gran condenación, porque en verdad hay condenaciones pequeñas que si tú cometes un delito penal vas a tener una condenación, pero esta era una condenación donde estamos destituidos de la santa gloria de Dios, de aquel que nos formó, de aquel que nos ha amado con amor eterno. Y hay una sentencia, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Decía el pastor, esta es la última iglesia y el evangelio se está predicando. Porque bendito sea el Señor que usted y yo, los que estamos aquí, no estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay mucha gente que sí. Y decía este pastor angloamericano que se han encargado de llevar el evangelio por todo el mundo. Por todo el mundo, dice, ahorita nos están viendo por las cadenas de televisión hasta el final de la tierra. Y daba testimonio uno de sus diáconos que estaban ahí dice, sí, yo llegué a Polonia y prendí la tele y ahí estaba nuestra señal, llevando el evangelio. Y es que es uno de los puntos para que venga el rato que el evangelio de Cristo se predique hasta el último de la tierra. ¿Y sabe qué? A través de la tecnología se está haciendo. Es impresionante que el jueves yo hablaba con mi mamá y me dice, mijo, te escuché en la radio. Tan lejos. Y está escuchando el evangelio. Ella ya lo conoce, ¿verdad? Pero el que no lo conozca, lo está escuchando. Tal vez usted no lo va a llevar como este siervo de Dios, pero a alguien que usted conoce le tiene que decir, ¿sabes qué? Estás destituido de la gloria de Dios. Usted ya no, pero debe de tener el amor por su prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo gran mandamiento es similar, dice, Homos de Sein. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Él está destituido de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de la gravedad? Lo que significa destituido es que, hermano, sencillo, el que está destituido de la gloria de Dios es enemigo de Dios. Dios no es su Padre. No puede orar como usted. Padre Santo que estás en los cielos. Solo hay dos bandos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El punto medio no hay. Están destituidos. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Están destituidos de la gloria. ¿Y sabe qué significa? Es tremendo que en esta vida caminen destituidos de la gloria de Dios. Ok, ¿cuántos? ¿50? ¿70? ¿80 años? Si vive como el príncipe o el esposo de la reina, 99 años, que casi le llega a los 100. ¿Cuántos? Se acabó. Pero no, mis hermanos, van a estar destituidos de la gloria de Dios eternamente.
¿Y quiere que le saque la cuenta lo que es eternamente? Rolando, ¿me ayudas? No hay. Es eterno, hermanos, para siempre. ¿Se está dando cuenta? Para que si usted tiene un amigo o un familiar que no conozca de Cristo, usted le diga, por amor de Dios, acepta lo que dice el versículo 24 que vamos a ver. Por eso la gente se revuelca en los funerales, porque no conocen la esperanza que hay en Cristo Jesús. Yo he visto funerales donde la gente se desmaya del dolor de que un pariente murió. Y yo sé que es doloroso, pero cuando usted sabe que esa persona es hijo de Dios, es amigo de Dios, va a vivir con Él eternamente y un día lo volverá a ver. Por eso sí hay dolor, pero no un dolor como los incrédulos, porque están destituidos eternamente. ¿Y sabe lo más triste? ¿Sabe a dónde van a ir? A un lugar que se llama infierno. Y mucha gente el día de hoy, la iglesia, como la última iglesia, y es una iglesia que titubea, ya no enseña del infierno y piensan que el infierno es un mito. No, mis hermanos, de algo que predicó mucho nuestro Señor Jesucristo fue del infierno. Bendito sea el Señor, que nosotros vamos a estar separados de eso y todo por nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero que comprenda lo que significa la gran redención, lo que dice la palabra, la justificación. 3 puntos doctrinales vamos a ver el día de hoy: justificación, redención y propiciación. De las 30 y tantas cosas que Jesucristo hizo a su favor de usted en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? La mayoría de la gente lo desconoce. Ya vimos lo que es la gran condenación donde estaba el ser humano. Vamos al 24 a ver la gran redención. Dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y diga usted, amén, así es. Cuando usted entiende la porción de esta escritura, dice, bendito sea el Señor. Cuando yo ya lo conozco por la gracia de Dios, pero cuando voy, le vuelvo a dar gracias. Y gracias al Señor. Una vez cuando yo estaba estudiando, cuando era estudiante del seminario, logré entender esta parte de la palabra de Dios. No la había entendido, mis hermanos, les soy sincero. Logré entender la profundidad y la magnitud de esta palabra. Y decía un profesor, bendito sea Dios y el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Romanos no acabó en el capítulo 3, versículo 23. ¿Cómo se sentiría usted y yo que acabara ahí la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Esta vida sería triste. Pero dice el profesor, bendito sea el Señor que no acabó ahí. Siguió el versículo 24. ¡Qué hermoso! Aquel niño que necesitaba un rescate, una ayuda, que lo sacaran de ese río que ya lo llevaba y lo estaba ahogando. Así es la palabra de Dios. Dios nos va a rescatar, nos va a salvar. Dice la palabra en Colosenses que había un acta de decretos, o sea, una sentencia en contra suya y en contra mía. Fíjese cómo es Dios, cómo inspiró al apóstol Pablo para que nos lo explicara de otra manera, y nosotros podamos entender la profundidad de la justificación, de la redención. Dice la palabra de Dios, siendo justificados. La palabra justificados, para empezar, es un término legal. Y el apóstol Pablo lo utiliza porque de donde surgen las grandes leyes, el derecho moderno que tenemos, es de Roma. Incluso cuando uno va a la universidad, no sé si todavía, pero estudia uno leyes, uno lleva derecho romano. Y mire, aquí el siervo de Dios escribiéndole a los romanos, estás condenado. Pero a través de Jesucristo legalmente eres justificado. Es que ellos lo entendían. El apóstol Pablo agarra una palabra que ellos entendían en ese momento en las cortes romanas. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Una sentencia legal es el acta de decretos que había contra nosotros, tú, yo, nosotros, todos, que nos era contraria. Ahí estaban todos nuestros pecados en esta sentencia, en esa acta. Ahí estaba todo. ¿Cuántos pecados? No me mencione cuántos ha cometido, ni yo le voy a mencionar, pero ahí estaban. Ni lo recuerde. Ahí estaban, que nos era contraria. Y dice, pero Jesucristo, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Y la gente quiere que Dios le dé salud, dinero, amor. Ya hizo lo más importante. Y no es que Dios no nos va a dar, dice, busca el reino de Dios y las demás cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Clavándola en la bendita cruz. El apóstol Pablo utiliza una palabra profesional legal que se usaba en la época de los romanos en el primer siglo. El acta de decretos. En el primer siglo, esa acta de decretos, esa sentencia manifestaba todos los delitos, todo lo que el transgresor, el que había transgredido la ley, había cometido. Ahí estaba todo. Y sabe, hasta cuándo él era justificado, hasta que pagaba la sentencia. Y muchas veces lo pagaban con su vida. Se le ponía en esa acta de decreto, hasta que él pagaba, la palabra tetelestai, pagado por completo. La palabra que el Señor Jesucristo utilizó en la cruz del Calvario, consumado es, tetelestai. Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Por eso dice justificados gratuitamente. La palabra justificación significa, escúcheme bien lo que significa, declarados justos. No hechos justos, declarados justos delante del Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Declarados, no hechos justos, porque si usted cambia la palabra declarados justos por hechos justos, usted dice, pues ya me hizo justo, ya no voy a fallar. No, todavía en Cristo caminamos, avanzamos y a veces fallamos, a veces tropezamos. Algunos hasta con la misma piedra, ¿verdad? Y eso significa la palabra justificados, dice, declarados, ¿qué? Justos. Primera cosa que le estoy enseñando el día de hoy a través de la palabra, que Jesucristo hizo a su favor y a mi favor. Bendito sea su nombre. Por eso cuando usted vaya delante de Él, alabe al Padre por la vida de Jesucristo y su obra. Segundo, dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Todo es que en Cristo Jesús, mediante la redención. Segunda palabra doctrinal que vamos a aprender el día de hoy, la gran redención. Estoy seguro que en un momento de nuestras vidas hemos pasado momentos difíciles, todos, pequeños, medianos, grandes, y quisiéramos que alguien nos rescatara, que nos ayudara, que nos sacara de ese momento difícil. Es más, buscamos a veces ayuda emocional, psicológica, espiritual, legal, lo que sea. Pero queremos que nos ayude a salir de esa situación, que nos rescaten. Todos, porque este es un mundo caído, aún los hijos de Dios. En el mundo tendrás tribulación, pero confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Todos hemos tenido ese deseo de que nos ayuden a veces emocionalmente, espiritualmente. Ayúdenme, una pastilla, denme para ver si puedo olvidar este dolor. Rescátenme de esto que estoy sintiendo o de esta enfermedad. ¿Sabe que eso conlleva la palabra redención? También conlleva que en el primer siglo, en el siglo XX, en el siglo pasado, cuando era permitido la esclavitud, cuando se traficaba con seres humanos, se vendían como si fueran unos objetos. Muchos de esos seres humanos, o la mayoría, o todos, querían que alguien comprara su libertad o le dieran su libertad para vivir como cualquier ser humano, libres, poder decidir en qué trabaja, con quién se casa, vivir la vida en libertad. No en libertinaje, libertad.
En el Antiguo Testamento, nosotros cuando leemos, una persona que estaba muy endeudada podía ser vendida como esclavo. ¿Y sabe quién podía comprar su libertad, pagar el precio por su libertad? Un familiar cercano. Podía pagar ese precio para que no fuera esclavo. Pues mediante la redención que dice, es lo que significa esta palabra redención. La palabra redención viene del griego original arogatza, que tiene el significado de rescatarnos. Redención significa que alguien nos rescató. Redención significa que alguien compró nuestra libertad. Eso significa redención. Para que valoremos cuando usted esté leyendo la palabra de Dios y usted está viendo lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hubo alguien que te rescató. Hubo alguien que pagó el precio para que no fueras más esclavo de Satanás y del pecado. Qué tremendo, ¿no? Eso es la palabra de Dios. Hubo alguien que tuvo que pagar ese precio para rescatarte y comprarte. ¿Y sabe quién? Aquí lo dice el versículo. Siendo justificados gratuitamente. Free, mis hermanos. Gratis. Decía una vez en California cuando yo estudiaba inglés, I was studying English at the school, ya viejo yo, y ahí estaba aprendiendo inglés. Así no, se pronuncian infrastructuration, ahí estaba yo. Y llegan al salón de clases y hacen una promoción y nos dicen, métanse en esto, es free, aquí no les gustan las cosas gratis. Free, pues aquí fíjese para usted y para mí dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Y sabe por qué? Por la gracia de Dios. Wow, o sea que la justificación y la redención a ti y a mí y a toda la humanidad no les costó nada. ¿Y sabe que hay doctrinas que están diciendo que usted tiene que hacer cosas para su salvación? Mentira de los seres humanos y mentira de Satanás que quieren engañar. Aquí la palabra de Dios me dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, tú para tu salvación, yo para mi salvación, no podemos hacer nada. Fue por la gracia pura de Dios que mandó a su Hijo. Pero sí se tenía que pagar un precio. Claro que sí se pagó un precio. Para ti, para mí, es como dice la palabra, gratuitamente. Si tú honras a Dios con tu vida, con lo que eres, con lo que Dios te da, es porque es un corazón agradecido, lleno de amor y que sabes lo que Dios ha hecho a tu favor a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso haces obras, no para ganarte la salvación. A Dios no le puedes dar nada para salvación. Eres pecador, yo soy pecador. Dios es un Dios santo. Dios quería un precio santo y puro. Y solamente Cristo podía dar ese precio. Para ti, para mí, mis hermanos, es free, es gratis. Pero ¿quién pagó el precio? Cristo Jesús pagó el precio. Ese precio fue su vida, fue su sangre. Por eso cuando alguien dice, pastor, vi la pasión de Cristo y vi lo que... ahí estaba pagando el precio. Para que a ti te saliera gratis. Por eso Hebreos dice, vamos a despreciar una salvación tan grande, que tú y yo no podíamos hacer nada. Y la gente a veces no le quiere dar a Dios su vida, lo que Él es, lo que tienes. No. Y Dios no escatimó a su propio Hijo. Yo te voy a decir una cosa. Dice Romanos que si Dios no escatimó a su propio Hijo, o sea, Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿tú crees que no te va a dar todas las cosas? Así dice la palabra de Dios. Jesús pagó el precio. Vamos al versículo 25. Fuimos justificados, fuimos redimidos, la redención. Aquí viene otro punto doctrinal. A quien Dios puso, dice la parte 25, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre. De nuevo Jesucristo, todo Jesucristo. Aquí nunca va a encontrar que usted, siendo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tercer punto doctrinal que vamos a aprender el día de hoy de la gran salvación que Dios Padre hizo a nuestro favor a través de Jesucristo es la propiciación. Una de las cosas más tremendas para el ser humano es experimentar la soledad, mis hermanos, y una soledad donde todos se apartan de ti, donde te dejan solo. Porque tal vez eres malo, porque eres pecador o porque no formas parte del grupo y te dejan solo. Una de las cosas más tremendas que uno puede experimentar es la soledad. Convivir con uno mismo, quedarse solo. Y lo más triste es que te desprecien porque digan, no, pues es pecador o porque es malo. Esa soledad la experimentó Jesucristo por ti, por mí. Y Él no porque fuera malo. La palabra de Dios dice, el que no conoció pecado. Por eso es necesario conocer la palabra. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y fue dejado solo en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados, para que entiendas la magnitud de la gran salvación. Todos los pecados que has cometido, que yo he cometido, en un momento Jesucristo fue dejado solo por la humanidad que lo consideraban pecador. Pero lo que más le dolió a Jesucristo fue la separación eterna que tenía con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dice el Padre. Es momento de depositar todos los pecados en ti. Y como yo soy santo, me separo. Mis hermanos, déjeme decirle que la soledad es dura. Pero lo más duro que experimentó Jesucristo es esta palabra propiciación. Pastor, ¿qué significa la palabra doctrinal que aparece en Romanos? Que Él fue en su sangre la propiciación. ¿Sabe qué fue esto? Que la ira santa de Dios por el pecado de la humanidad, la ira santa de Dios fue puesta en Jesucristo. ¡Wow! Le voy a poner un ejemplo sencillo, mis hermanos. Cuando alguien hace algo, hay un precio que pagar en todas las áreas. Aún el enojo, la ira. Cuando usted comete un delito penal, hay un precio que pagar. Y la ira del poder legislativo, del poder judicial, viene sobre usted a través de las leyes. Y a veces hay algunos que tienen que pagar con su propia vida. Otro ejemplo tan sencillo, cuando usted y yo nos equivocamos cuando éramos chiquitos, el enojo de nuestros papás venía sobre nosotros. A algunos eran más light y a otros o no. Como padres, cuando nuestros hijos violaban nuestra autoridad, ¡ah, vas a ver! Mi mamá no esperaba, mi mamá a veces me agarraba y me metía las uñas por aquí. ¡Oh! Su enojo, su ira. O cuando me mandaba algo y le hacía así, a mí no me tuerza la boca, ¡pah! Derecha que tenía tan tremenda mi madre. A mí no me tuerza la boca, ¡pah! Soy su madre, me decía. Su enojo, su ira venía sobre mí. Pero le voy a decir una cosa, la ira de nosotros como padre, el enojo, muchas veces no es santo. El enojo, la ira de Dios siempre es santa. Eso es la propiciación. Dice la palabra de Dios para que vea, la ira tenía que haber venido sobre usted y sobre mí porque nosotros pecamos. Pero sabe, la ira santa fue puesta. Eso es propiciación. Cuando usted le pregunte, ¿qué es la propiciación? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La ira santa de Dios por el pecado del ser fue depositado, fue puesto en Jesucristo. ¿Se da cuenta
empieza a amar usted más al Señor por lo que ha hecho a nuestro favor, ese alguien que tuvo que pagar fue Jesucristo. Y con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios, paciencia. Dios pasando con paciencia los pecados pasados del ser humano. Yo buscaba la palabra paciencia en el diccionario de la Real Academia, y ¿sabe qué me decía la palabra paciencia? Virtud del carácter en peligro de extinción. Paciencia, virtud del carácter en peligro de extinción. Estoy bromeando, no dice los diccionarios, sino que todo se nos está acabando casi la paciencia. Casi nadie tiene paciencia. Aún llevas tu carro a hacerle el cambio de aceite, estás desesperado. Pero dice la palabra de Dios, paciencia. Y es que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo para ti y para mí. ¿Quieres tener paciencia? Llénate del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice: Dios pacientemente pasó por alto los pecados pasados. Hermanos, tenemos que caer de rodillas con el Dios que nos ama eternamente. Fallamos, la humanidad sigue fallando, la maldad sigue aumentando, y Dios paciente para que el hombre proceda al arrepentimiento y acepte la gran redención que Él ya tiene. Dios paciente, viendo a su humanidad, aún muchas veces viendo a sus hijos que le hemos fallado, y Dios pasando por alto. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que había alguien que iba a pagar el precio, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando tú y yo logramos entender este tema de la gran redención, empezamos a amar a nuestro Señor. Empezamos a lograr comprender lo que Dios en verdad nos ama. Comprendemos lo que Dios en verdad nos ama. Y déjame decirte, todos en nuestra vida esperamos la bendición de Dios. En momentos difíciles un milagro, que Dios haga la obra. Es verdad. Pero fíjese lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo. Imagínate, iglesia, los que nos escuchan el día de hoy por la red visual, ¿hay alguien aquí que iba a dar a su hijo por los pecadores? ¿Hay alguien aquí que cambia a su hijo por alguien que está en el callejón de la muerte, en una cárcel de Texas, y tiene sentencia de muerte por el delito que cometió? ¿Hay alguien aquí que dice, yo cambio, yo doy a mi hijo por esa persona? Yo no lo hago. Yo no doy ni a Rebeca ni a Sofía. Pero Dios Padre dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por la gran redención que hizo tu Hijo amado, en el cual tenías contentamiento y nos dio vida juntamente con Jesucristo. Gracias. Gracias porque lo has hecho todo. Aunque aquí tenemos tribulación, seguiremos esperando en ti. ¿A quién más iremos?, diría Pedro. Expresaba Pedro, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y si tú nos estás escuchando a través de las redes sociales y tú no has aceptado la gran redención, hoy es el día. Hoy es el día. Porque si no estás destituido de la gloria de Dios, yo te invito a través de esta oración, como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Te invito que repitas esta oración y aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Si nos estás viendo en las redes sociales, si estás el día de hoy aquí en tu mente, hazlo y dile, Padre,
Reconozco, como dice tu palabra, que soy pecador. Pero también reconozco que en Jesucristo, tengo una gran redención. Lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Amén. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. Que sigamos viviendo, como dice Romanos 12:1. Ruego por las misericordias de Dios, que por tus misericordias, por tu amor que has tenido, vivamos, Señor, adorándote y glorificándote. Danos fuerzas día a día para amarte con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, hemos sido declarados justos por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es una parte que también hay que honrar a nuestro Señor. Hay que honrarlos con nuestro tiempo, ¿verdad? Pasando tiempo con Él, estudiando su palabra, platicando con Él. Y también las finanzas, ¿verdad? También hay que honrarlo en finanzas. Él dice que hay que traer finanzas, no necesariamente finanzas, pero diezmos y ofrendas que traemos a su casa para poder seguir la obra de Él. Porque aquí pues en la tierra se requiere finanzas para poder seguir creciendo, a mandar gente a predicar y nomás con el tal hecho de estar en este edificio, ¿verdad? Se paga luz, se pagan biles, ¿verdad? Para poder tener este edificio corriendo y podemos estar adentro de este edificio. Entonces hay que honrar a nuestro Señor, hay que honrar a Jehová, ¿verdad? Antes de orar por los diezmos y ofrendas, les voy a leer un versículo que es 1 Corintios 16, el 29. Dice: dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de Él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Así, hermanos, que hay que cumplir con esta parte también, ¿verdad? Que son los diezmos y ofrendas. Para los que nos están viendo desde en Facebook o en YouTube, si este sermón fue de bendición para ustedes, no duden en ofrender o dar su diezmo. Tenemos la página de ccbethesda.online donde pueden ustedes ofrendar, ¿verdad? Van a la página ahí y le pican al botón de dar y ahí les van a dar más pasos cómo ofrendar, ¿verdad? Entonces hay que darle toda la gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Porque pues Él mandó a su Hijo y pagó por nuestros pecados. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Padre. Te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo y nos declaraste justos por Él, Padre. Padre, te damos gracias por las finanzas que tenemos, Padre, por las bendiciones, por todas las bendiciones que nos das esta semana. Padre, también te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas guiando, Padre, nos sigas dando fortaleza en estos momentos difíciles, Padre. Te pedimos que los que no pudieron ofrendar, Padre, que tú seas, Padre, el que trabajes en ellos, que tú seas el que les des el pan de cada día, Padre, para que miren qué tan poderoso eres, Padre. Y así también puedan traer sus ofrendas a la casa tuya, Padre. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puesto en pie, vamos a adorar al Señor.
gracias por tu amor, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos venir una vez más a alabar tu nombre, escuchar tu voz, Señor. Ahora llévanos a nuestros hogares con esa paz que tú das, Señor, y que podamos siempre tener una buena semana donde podamos representarte bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén.